El síndrome de Cushing es la patología por exceso de cortisol. La etiología del síndrome de Cushing puede ser muy variada, es decir, patología a distintos niveles puede originar clínica y síndrome de Cushing. Patologías hipofisarias que originan síndrome de Cushing son tumores micro o macroadenomas o bien carcinomas secretores de ACTH. Patología a nivel de las suprarrenales que produce síndrome de Cushing es aquella que libera directamente cortisol, como puede ser un adenoma suprarrenal, un carcinoma suprarrenal o bien una hiperplasia suprarrenal. Hay tumores ectópicos benignos o malignos, tumores carcinoides, que son tumores benignos o tumores malignos, típicos como el OAC, que producen hipersecreción paraneoplásica de ACTH, produciendo característicamente un síndrome de Cushing. La causa más frecuente del síndrome de Cushing es la iatrogenia, es el tratamiento esteroideo crónico de larga evolución que originará en pacientes un síndrome de Cushing con un fenotipo Cushing florido. Por lo tanto, en esta pregunta, en donde nos piden señalar la causa más frecuente de síndrome de Cushing, sería la respuesta número 5, los esteroides exógenos. Dentro de las etiologías que producen síndrome de Cushing por hipersecreción de ACTH estarían las patologías hipofisarias como el adenoma, el micro o el macroadenoma secretor de ACTH o bien el carcinoma secretor de ACTH y también los tumores ectópicos secretores de ACTH. Entre los tumores ectópicos secretores de ACTH, como vemos en el cuadro, podemos tener tumores benignos, que son los carcinoides, que se originarían a nivel bronquial o a nivel intestinal, y tumores malignos que producen hipersecreción de ACTH, donde el más característico es el OAC, aunque otros tumores, como el carcinoma medular de tiroides o el cromocitoma, pueden tener secreción de ACTH. Si nos preguntan, dentro de estas causas hipofisarias o tumores ectópicos, ¿cuál es la causa que produce síndrome de Cushing por secreción de ACTH con más frecuencia? Tendremos que es el microadenoma hipofisario secretor de ACTH, que sería la respuesta número 3 de nuestra pregunta. El fenotipo típico del síndrome de Cushing es bastante conocido. Característicamente, los pacientes con una hipersecreción de cortisol presentan una redistribución grasa abdominal y troncular, es decir, un acúmulo de grasa en cara, en cuello, en tronco y abdomen. Las extremidades, miembros superiores y miembros inferiores se encuentran adelgazadas, todo ello debido a una redistribución grasa que produce los aumentos de cortisol. Otra de las sintomatologías que puede presentar estos pacientes son la aparición de alteraciones de la piel, como estrías rojovinosas y una piel fina con tendencia a la producción de equinosis con ligeros traumatismos. Este fenotipo característico del síndrome de Cushing no se presenta en todas las preguntas en donde tengamos síndromes de Cushing, es decir, hay una serie de patologías que aun produciendo clínica de síndrome de Cushing no presentan este fenotipo característico. Me estoy refiriendo a los tumores ectópicos malignos. Los tumores ectópicos malignos no permiten al paciente vivir el suficiente tiempo como para que desarrolle un fenotipo Cushing característico. Estos pacientes que presentan un síndrome de Cushing debido fundamentalmente a un OAC presentan manifestaciones clínicas que pueden pasar desapercibidas si no se lee con atención la pregunta. Fundamentalmente la clínica que presentan los tumores ectópicos que producen aumento de ACTH y secundariamente un síndrome de Cushing es una clínica de alcalosis metabólica e hipopotasemia debido a la acción mineralocorticoide que presenta el cortisol cuando se encuentra a dosis altas. No solamente presentarán estos pacientes alcalosis metabólica e hipopotasemia, sino que en la pregunta además podremos ver que el paciente puede presentar hiperglucemia, hiperpigmentación debido a los excesos de ACTH y miopatías proximales. En la pregunta que vemos a continuación nos habla de un varón de 57 años que consulta por hemoptisis. Esto puede ser una infección o puede ser un tumor.
En las urgencias a las que acude este paciente se objetiva unas tensiones arteriales normales de 120/60, un hematocrito y una hemoglobina normal, con unas plaquetas y una fórmula leucocitaria que también se encuentran en los rangos normales. Lo que llama la atención en la analítica de este paciente es la gasometría, donde se puede ver que presenta un pH alcalino con un bicarbonato alto. Esto quiere decir que tiene una alcalosis metabólica, y si vemos los iones veremos que el paciente presenta unos niveles de potasio bajos y unas cifras de glucosa alta. Se trata, por tanto, de un paciente con un tumor pulmonar. Dice que tiene un ensanchamiento iliar y un infiltrado en el lóbulo superior derecho, que puede corresponder a un tumor o ACTH con una hipersecreción de ACTH. Nos preguntan qué otro dato clínico podemos encontrar en este caso, es decir, en el que el paciente tenga un síndrome de secreción ectópica de ACTH que esté dando lugar a una enfermedad, a un síndrome de Cushing. Lo que el paciente presentará no es un fenotipo Cushing ni ninguna de las manifestaciones que se asocian al fenotipo Cushing, como pueden ser las estrías, la cara hipervenena, la obesidad troncular o bien el hirsutismo, porque al paciente no le da tiempo a desarrollarlo. Lo que sí que puede presentar este paciente es lo que dice la respuesta número 4, es decir, la hiperpigmentación. Este paciente con un ACTH y un síndrome de Cushing tiene o puede tener una clínica de hiperpigmentación por una elevación de ACTH marcada. Por lo tanto, tengan en cuenta que cuando un paciente presenta clínica respiratoria y en la analítica aparecen los datos de alcalosis metabólica, hipopotasemia, hiperglucemia e hiperpigmentación, puede tratarse de un síndrome de Cushing por secreción ectópica en un tumor maligno. El diagnóstico del síndrome de Cushing constituye uno de los procedimientos diagnósticos más difíciles entre la patología endocrinológica. Para hacer un buen diagnóstico de un síndrome de Cushing debemos controlar qué pruebas se utilizan y cuándo debemos utilizar esas pruebas. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing, por tanto, tendremos unas técnicas diagnósticas que serán técnicas de screening, tendremos otras técnicas que serán técnicas confirmatorias y tendremos técnicas que irán encaminadas a localizar la enfermedad una vez diagnosticada. Como técnica de screening tenemos dos: la cortisoluria libre en orina de 24 horas, que recoge la hipersecreción de cortisol a lo largo de todo el día. En los pacientes con síndrome de Cushing encontraremos que la cortisoluria se encuentra en rangos elevados. Otra técnica de screening es el test de 1 miligramo de dexametasona administrado a las 11 de la noche. Cuando administramos a cualquier persona sin síndrome de Cushing 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, observamos que el cortisol analizado a las 9 de la mañana del día siguiente se encuentra suprimido. En los pacientes con síndrome de Cushing, el cortisol a las 9 de la mañana después de la administración de 1 miligramo de dexametasona no estará suprimido, lo que constituirá un test screening positivo. En esta pregunta nos mandan señalar cuáles son las técnicas de screening utilizadas o qué técnica de screening puede ser equiparable a la de 1 miligramo de dexametasona. Como hemos dicho, la técnica de screening que puede ser utilizada en este caso es la determinación de cortisoluria libre en orina de 24 horas. El tratamiento del síndrome de Cushing es sencillo una vez se tenga diagnosticada y localizada la enfermedad. Aquel tumor que produce síndrome de Cushing, bien por la secreción de cortisol, es decir, tumor en las suprarrenales, o bien aquel tumor que produce síndrome de Cushing por hipersecreción de ACTH, tumor en hipófisis o tumor ectópico, va a requerir un tratamiento quirúrgico. En aquellos casos que no somos capaces de localizar la lesión tumoral, en aquellos casos en los que localizando la enfermedad no hemos podido curarla, o bien en aquellos síndromes de Cushing en donde no podemos localizar la enfermedad, el paciente tiene que tener una secreción de cortisol como la población general
para no aumentar su riesgo de muerte y mortalidad. Para ello se utilizan técnicas quirúrgicas o médicas que produzcan la inhibición de la síntesis de corticoides en las suprarrenales. La suprarrenalectomía quirúrgica es una de las opciones, mientras que fármacos que produzcan una inhibición de la síntesis de cortisol son otras de las opciones que se pueden considerar en aquellos pacientes no curados, teniendo en cuenta que aquellos fármacos que hacen inhibir la secreción de cortisol no es un tratamiento definitivo, sino que es un tratamiento paliativo de las situaciones no curadas. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento de los síndromes de Cushing no curados, fármacos que lo que hacen es disminuir la secreción del cortisol, son varios. Entre ellos tenemos el ketoconazol y el mitotane, entre otros. Por lo tanto, la respuesta falsa de esta pregunta sería la número 5, no porque no se utilice el ketoconazol para el tratamiento del síndrome de Cushing no curado, sino porque no es un tratamiento definitivo.